Muy bien. Bueno, bienvenidos hermanos otra vez. Nosotros hoy seguimos en nuestra serie de embajadores, evangelismo en la vida real, ¿no? Y como siempre queremos empezar nuestro tiempo revisando el fundamento que nosotros pusimos al principio de la pirámide del evangelismo. Entonces, tenemos un Salvador, ¿quién es? Jesucristo, ¿no? Tenemos dos participantes, ¿quiénes son? Sí, yo y la iglesia, ¿no? Y tenemos tres tareas. ¿Cuáles son las tres tareas? Orar, conectar y enseñar. Muy bien. Y tercero, tenemos cuatro verdades. ¿Cuáles son las cuatro verdades del evangelismo? La creación, ajá. Rebelión, redención y respuesta. Muy bien, entonces, ¿qué son las cuatro verdades que queremos comunicar cada vez que estamos enseñando el Evangelio? Y el día de hoy nosotros estamos llegando a la lección 5 de enseñando, ya llegando a enseñando el Evangelio, ¿no? Que hemos hablado hasta ahora de cómo orar por los incrédulos. Luego vimos cómo conectar con los incrédulos de manera personal y en la iglesia local que vimos la semana pasada. Y en esta enseñanza y en la siguiente vamos a estar hablando de cómo enseñar el Evangelio. Y quiero que vean en sus hojas que están ahí, dice el segundo párrafo, el evangelismo no está completo hasta que hemos enseñado las verdades del Evangelio con el propósito de persuadir al incrédulo a responder a Jesús. Como dice Pablo, en Romanos 10, 14, ¿cómo pues invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán si no haber quien les predique? O sea, el evangelismo sí incluye la oración, sí incluye la parte de conexión, de desarrollar una relación. Pero no hemos evangelizado hasta que hemos predicado las buenas nuevas, hasta que hemos enseñado las verdades del Evangelio. Entonces es esencial que llegamos aquí, no solo en nuestra enseñanza, pero también en nuestro evangelismo. Porque esto es el punto fundacional donde nosotros llevamos al incrédulo a entender el Evangelio. Y eso es el punto de Pablo. Aquí es que necesitan que alguien les predique. Y nosotros sabemos que Dios podría salvar de muchas maneras, pero en su soberana voluntad ha decidido usar a nosotros como medios para predicar el Evangelio, para enseñar las verdades del Evangelio. Entonces, aunque Dios podría por milagro dar una señal en el cielo a todos los incrédulos, no decidió hacerlo así, sino usa a nosotros como las bocas, como los embajadores a través de quien Dios ruega a los incrédulos, reconcíliense con Dios. Entonces, por eso es tan importante que hablamos de esta parte de enseñar el Evangelio. Y para profundizar en esto, daremos una definición primero de qué es de esta tarea de enseñar el Evangelio, y luego hablaremos de dos recursos para enseñar el Evangelio. Primero, hoy vamos a hablar del testimonio, y luego, después, vamos a hablar del estudio bíblico y varios como formatos de estudio bíblico, ¿no? Entonces, primero quiero hablar brevemente de esta tarea de enseñar el Evangelio. Y yo sé que quizás esa frase, enseñar el Evangelio, es una que no usamos mucho. Y escogí con propósito porque creo que comunica, enfatiza algo muy importante. Y eso es que nosotros estamos buscando hablar de las verdades del Evangelio en una manera que es entendible a quien escuche. O sea, nosotros estamos buscando usar la palabra, usar metáforas, usar recursos para enseñar las verdades del Evangelio en una manera que ellos entienden, que pueden capturar, que pueden creer.
Entonces, no estamos buscando meramente como si fuera algo mágico, voy a decir las 4 verdades y te salves, ¿no? Sino nosotros estamos buscando enseñar esas verdades. Entonces, podríamos resumir la tercera tarea en la siguiente frase. Debemos enseñar las verdades del Evangelio para persuadir al incrédulo. Entonces, hay 2 elementos importantes en eso. Primero, tenemos que enseñar. Tenemos que explicar las verdades del Evangelio en una manera entendible, clara y bíblica. Y así predicamos a Cristo crucificado. Esto que Pablo dice, mira, mi meta, mi compromiso es predicar a Cristo crucificado. Y nuestra meta debe ser igual, que enseñamos estas verdades de una manera entendible, clara y bíblica. Segundo, nosotros buscamos persuadir al incrédulo. Nuestro propósito es persuadir al incrédulo con las verdades del Evangelio, primero, que son verdades. Queremos presentarlas de manera que dicen, wow, es cierto. Jesús vino a este mundo. Es cierto, yo soy pecador. Es cierto, Dios me creó. Y segundo, queremos persuadir de la urgencia de una respuesta personal a Jesús. Como dice Pablo, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Entonces, no estamos meramente enseñando para que aprendan, pero estamos enseñando para persuadir de una respuesta a Jesús. Entonces, cuando hablamos de enseñar el Evangelio, estamos hablando de eso, de enseñar las verdades del Evangelio para persuadir el Evangelio de responder a Jesús. Y creo en esta tarea se hace evidente la importancia de las 2 tareas anteriores. Primero, la oración es importante porque Dios es quien clarifica primero y también quien persuade con el Evangelio, del Evangelio, ¿no? Entonces Dios es quien obra para persuadir que esto es verdad y tienen que responder. Él es quien convence del pecado. Entonces la oración es el fundamento del evangelismo porque Dios es quien obra en el incrédulo. Segundo, la conexión personal es importante porque provee el contexto para enseñar el evangelio. Entonces no estamos, rara vez, no vamos a estar gritando en el bosque donde no hay nadie, sino nosotros vamos a estar hablando con alguien más, alguien con quien hemos hecho algún tipo de conexión. Segundo, nos dirige en cómo compartir el Evangelio de una manera que aplica y persuada a un incrédulo en particular. Entonces queremos conocer a la otra persona porque queremos persuadir a esa persona. Queremos presentar las verdades del Evangelio de una manera que sea persuasivo para ellos, en su vida, en su contexto, en sus experiencias. Entonces, quiero que hablen brevemente en sus grupitos, ahí donde estén, de esta pregunta. ¿Cómo crees que la conexión personal con un individuo te podría ayudar a compartir el Evangelio de una manera persuasiva? Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia en cómo enseñas el Evangelio a una jovencita que acaba de perder a su madre o un hombre con una adicción al alcohol? Entonces, piensa un momento, ¿cómo sería la diferencia? Vamos a enseñar las 4 verdades, pero ¿cómo crees que va a impactar cómo compartimos en esos 2 casos, ¿no? Entonces, toma un momento ahí con los que están alrededor hablando de esto.
Ok, un minuto. Ok. Así que es poco tiempo, pero brevemente, ¿qué comparte con el grupo? ¿Qué han estado pensando? ¿Qué creen de esta pregunta? ¿Cómo crees que la conexión personal con un individuo te podría ayudar a compartir el evangelio de una manera persuasiva? Dimos dos ejemplos aquí, ¿no? Ajá. Creo que en ambos ejemplos lo primero que debemos hacer es tener compasión, algo que el mundo muchas veces llama empatía, ponerte en el lugar del otro, Ajá. sin tratar de llegar. Y primero a veces pensamos que la evangelización es, tengo que compartir estos 4 pasos y que Él responda a ver lo que quiera. Sí. Y la palabra del Señor dice que debemos tener compasión para compartir el evangelio. Ajá. Entonces creo que en ambos casos debemos señalar que tanto la pérdida, la muerte, en este caso de la mamá de la señorita, como el alcoholismo, son resultados de la caída, Ujú. pero que hay un redentor que es Cristo. Ujú. Y obviamente nuestra conexión con esas personas, el tiempo que pasamos juntos y la oración, nos van a permitir compartir las mismas verdades, tratando de llevarlos, como dice, de persuadirlos a que Ujú. vean a Cristo, no nos vean a Ujú. nosotros que los vamos a acompañar siempre, que vamos a estar a la par de ellos, no, Ujú. pero mostrarles la cruz de Cristo, que Él ha prometido redención para esta señorita, para este hombre que está en un caso de adicción, Ujú. y señalarlos o guiarlos, perdón, a los pies de la cruz. Amén. No, exacto, me encanta cómo lo resumes, porque al final vas a enseñar las mismas verdades, pero por haber escuchado, por haber pasado, crecido en empatía, en compasión, va a impactar qué compartes, ¿no? Vas a hablar de la creación, pero hablando de que Dios creó un mundo sin muerte, ¿no? Donde nosotros podríamos seguir a Él, y luego la caída trajo muerte a este mundo. Entonces la redención de Cristo para la jovencita trae esperanza de una vida eterna a través de Cristo, ¿no? De una vida con Jesús en el cielo, de alguien que venció sobre la muerte, ¿no? Y luego vamos a hablar con el hombre de manera un poco diferente, ¿no? Quizás no vamos a hablar tanto de la muerte, pero como el pecado nos trae esclavitud y como Cristo trajo redención y libertad del pecado. Y que a través de Adán todos estamos esclavos del pecado. Quizás vamos a Romanos 6, que habla de que todos somos esclavos del pecado, pero en Jesús somos todos libres para seguir a Cristo. Ahora dice esclavos a la justicia. Entonces podemos ver cómo la conexión luego nos lleva de una manera de compartir y enseñar el Evangelio. Entonces esto es para dar introducción a este tema y quiero ahora girar el tema principal de hoy del testimonio como una herramienta del evangelismo. Y dice ahí, tu testimonio es una herramienta esencial para evangelismo. En una cultura que valora la experiencia personal, la historia de tu relación personal con Jesús, con el Señor, no puede ser fácilmente descartada. Además, nosotros somos un ejemplo vivo del poder del Evangelio. Quizás uno dice, mira, yo no entiendo cómo Dios puede salvar a mí. Y al compartir nuestra historia, nuestro testimonio, les da una manera de decir, bueno, quizás hay esperanza para mí. Quizás Dios sí puede cambiar vidas. Entonces, como dijo Jesús en Mateo 5, así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas obras, buenas acciones y glorifican a su Padre que está en los cielos.
Entonces Jesús dice, mira, que nosotros seamos como una luz brillando, que otros ven y dicen, wow, Dios está obrando, Dios ha transformado una vida. Y quiero ver 3 maneras en que nuestro testimonio sirve como una herramienta para evangelismo. El testimonio de tu carácter, primero. Segundo, el testimonio de tus palabras. Y tercero, el testimonio de tu historia de salvación, que quizás es lo que nosotros pensamos cuando escuchamos el testimonio. Y vamos a llegar a eso, pero primero quiero hablar de los otros 2. El primero es el testimonio de tu carácter. Entonces, tu reputación delante de tus conocidos y círculos de influencia va a abrir o cerrar puertas para evangelismo. Como cristiano, debería ser reconocido como una persona piadosa. Y vemos en 1 de Pedro 3:16, lo pueden escribir si desean ahí, no lo puse en la hoja, pero dice Pedro a los cristianos, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. O sea, aun los que oponen a Cristo deben ver a nosotros y no poder encontrar nada mal de decir nosotros. Porque tenemos una buena conducta, una conciencia limpia delante del Señor. Y escogí algunos 3 áreas que quizás particulares donde debemos mostrar esto. Primero, debemos ser honestos, ser justos y juiciosos en todo lo que nosotros hacemos. Primero, debemos ser humildes. Debemos ser enseñables, evitando actitudes de orgullo. No sé qué el otro. Pon otra palabra ahí, ¿no? O sea, nosotros debemos poder escuchar de otros, no ponernos siempre a la defensiva. En el trabajo debemos poder escuchar, aprender, reconocer errores en vez de esconderlos. Debemos ser conocidos como personas humildes, ¿no? Y tercero, compasivos. Debemos mostrar compasión y amor a todos, siendo amables y pacientes, ¿no? Entonces, pacientes con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Debemos ser listos cuando alguien está sufriendo, acercarnos, mostrar compasión, escuchar, decir, mira, amigo, ¿podría orar por ti? Yo sé, con este caso, ¿no? De la jovencita, en vez de simplemente escuchar, qué pena, acercar con compasión, hacer buenas preguntas, conectar, ¿no? Y orar. Y orando que Dios lo use para abrir una puerta para compartir el evangelio, ¿no? Entonces, quiero que piensen quizás en esta semana, ¿cuál es tu reputación en tu trabajo, en tu familia, en tu vecindario, ¿no? Nuestro testimonio de nuestro carácter es muy importante como cristianos. Debemos ser una luz brillante. Segundo, el testimonio de tus palabras. Y nosotros podemos compartir un testimonio según cómo hablamos o nos expresemos de las situaciones, dificultades y decisiones de la vida cotidiana. En vez de esconder nuestra fe en esos momentos, debemos expresarla de una manera intencional. En Colosenses 4:6 dice que su conversación, sus palabras, sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. O sea, debemos estar echando la sal de la gracia de Dios, del Evangelio, en nuestras palabras, nuestras conversaciones cotidianas. Y creo a veces nosotros pensamos, bueno, yo voy a compartir el Evangelio y el resto de mis palabras, de mis conversaciones, no aparece. Hablamos en la vida normal del trabajo, de los deportes, de la naturaleza, del gobierno, y nunca aparece en nuestra fe. Y creo el llamado para cristianos es que sea sazonado, ¿no? Como con sal. En que cada parte aparece las especies del Evangelio, las especies de la palabra, para que sea diferente en nuestras palabras. Y quiero darles algunas ideas y ejemplos de esto. Cuando conoces a alguien nuevo, comparte cómo tu membresía en la iglesia local es una parte importante de tu identidad. Puedes decir, mira, yo
estoy casado, tengo una esposa, tengo un hijo, yo trabajo en este lugar y algo importante también para mí es que soy miembro de la Iglesia Bautista Gracia y Verdad. Y es una parte importante de nuestra vida familiar y mis valores personales. Así de fácil. Pero muchas veces terminamos con nuestra familia y nunca llegamos a nuestra identidad como miembro de la iglesia, ¿no? Segundo, cuando hablas de tu fin de semana, habla de cómo fuiste animado por el sermón. Quizás hay un versículo que te animó, un partito que fue de ánimo para ti, ¿no? O cómo disfrutaste tiempo con los hermanos de la iglesia. No, tercera, al ver algo bello en la naturaleza, menciona cómo ves la sabiduría de Dios reflejada en su creación. Entonces, en vez de simplemente decir, qué bello puesta de sol, decimos, wow, Dios creó un mundo bello, ¿no? Cuarto, comparte tu agradecimiento a Dios por una respuesta de oración. Entonces la hermana compartió, mira, yo me siento mucho mejor esta semana. Los hermanos estaban orando y puedes llegar al trabajo, los familiares, y decir, bueno, me siento mejor, qué bueno. O decir, mira, los hermanos estaban orando por mí y ya me siento mucho mejor. Dios respondió la oración, ¿no? Sazonando con sal, ¿no? Quinto, muestra, explica cómo la Biblia, los valores cristianos y tu fe en Cristo influye tus decisiones laborales, familiares, financieras y personales. Entonces, mira, nosotros no podemos mudarnos a tal ciudad porque no hay una iglesia saludable. Mira, yo no puedo tomar ese paso en el trabajo porque no honraría a mi Señor Dios. Hicimos esta decisión, nosotros, no sé, mi hijo no juega ese deporte porque nunca podríamos llegar a la iglesia, ¿no? O lo que sea en la vida cotidiana, explica cómo tu valor cristiano impacta en tu fe. Siguiente, cuando pecas contra alguien más, esto es difícil, aún un incrédulo, pide perdón siendo claro con lo que fue pecado. Entonces nosotros pecamos contra incrédulos, nos enojamos, nos frustramos, quizás no somos abiertos con la verdad, lo que sea. Está apropiado llegar a ellos y decir, mira, yo soy un cristiano, Dios me llama a vivir de esta manera, no actué con paciencia, ¿me perdonas? ¿Sabes cómo van a sentir? Incómodos, ¿no? Va a ser difícil para ti, pero también para ellos. Decir, wow, qué diferente. Esto tiene un sabor diferente que la vida mía. Va a ser una manera clave para explicar cómo tu vida es transformada por el Evangelio. Y por último, en medio de tiempo de sufrimiento, habla de cómo has estado orando o has recibido ánimo por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, compartimos en el sufrimiento cómo nuestras vidas son impactadas por el Evangelio, impactadas por la esperanza en Cristo. Y también ofrece orar por otros. Acércate a ellos en su sufrimiento, ¿no? Entonces, en resumen, sea abierto con los incrédulos en las maneras en que tu relación con Dios y la iglesia local impacta cómo percibas al mundo, organizas tu tiempo y vives tu vida. Que seamos más abiertos. Entonces, quiero que piensas muy brevemente, ¿cuántas veces a la semana entra tu fe en tus conversaciones normales con incrédulos? ¿Cómo podrías ser más abierto con ellos de tu fe en Cristo? Se piensa, en esta semana pasada, ¿cuántas veces hablaste de algún aspecto de tu fe? En la tienda, en el trabajo, con tus vecinos. Y creo que este es un área que todos podríamos crecer, ¿no? Tenemos como modo de hablar cristiano y modo de hablar incrédulo, ¿no? Secular, ¿no? Y podemos ser sabios, no es forzarlo, pero creo que mientras que más y más simplemente seamos abiertos y oramos que Dios nos dé oportunidades, vamos a aprender a ser consistentes en nuestras maneras de hablar, de aquí y afuera de aquí.
¿Algún comentario o pregunta hasta ahí? Ajá. Sobre esto mismo de la manera de evangelizar, creo que esa estrategia me la dio el Señor. Yo trabajo con una escuela secular. Ajá. También con unos sitios donde hay muchas peleas. Ya. Y este cuadro, Ajá. este versículo de Colosenses 4:8 lo tengo en un cuadro en Wow. mi aula. Sí. Tengo el versículo, tengo una montaña de sal y tengo el versículo sobre la montaña de sal. Oh. Y al lado tengo otra montaña de sal con una cuchara y tengo la palabra sod muy grande Ajá. para que todos se fijen en la palabra sod cuando entran. Y muchos alumnos me preguntan que por qué yo tengo ese cuadro de sal en el aula. Y entonces tengo una manera de explicarles por qué y qué significaba la sal en otros tiempos, qué significa ahora. Pero también es el primer ejercicio de parafrasear que yo he puesto al principio del curso escolar. Hay una actividad de parafrasear y es el versículo bíblico que uso para parafrasear. Porque Wow. aunque es prohibido enseñar la Biblia, no es prohibido usarla como un recurso si es educativo. Y ese es mi primer recurso que uso como un ejercicio de parafrasear. Y vamos desglosando cada palabra que ellos pueden highlight en el versículo, qué significa cada palabra y cómo debe ser la conversación. Y esto genera unas conversaciones muy interesantes entre los alumnos y creo que ellos se sienten también un poco atraídos porque ellos tienen miedo a pelear. Ellos pelean porque a veces no tienen otra opción. Sí. Pero sí tienen el temor de pelear. Y me parece que el Señor les ayuda al principio del curso al menos a recordar algo que el Señor les ha ministrado de cómo evitar una pelea a través de las conversaciones sazonadas con sal y llenas de gracia. Y teniendo un entendimiento más profundo de lo que significa. Y es mi manera de atraerlos y decir que la gracia, el favor merecido viene a través de Jesucristo. Y yo lo puedo decir abiertamente en un ejercicio que es educativo y secular. Wow. Qué bueno. Gracias por compartir eso, hermana. Y creo que ilustra muy bien unas maneras creativas en su contexto, ¿no? De cómo meter el evangelio. Decir, mira, adentro de este contexto, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo enseñar? ¿No puedo enseñar el evangelio? Puedo usar este recurso. Puedo poner algo en mi pared, ¿no? Y estamos buscando decir, ok, ¿cómo puedo hacer una luz en este lugar? ¿No? Ajá. Hermano, y a mí me pasó una experiencia con los testigos de Jehová. Es una buena oportunidad. Porque yo antes les cerraba la puerta cuando entraba. Sí. Porque no sabía cómo Claro. su creencia, no sabía cómo explicarles. Entonces una vez abrí la puerta, tocaron y abrí. Entonces ella me dijo, mira que te venimos a hablar de Jesús. Y dije, ah, sí, el Hijo de Dios. Entonces yo le contestaba así. Sí. Dijo, no, es el maestro, el profeta. Ok, pero en la Biblia y en Juan, y entonces ya le empecé a dar versículos. Ya. Entonces le regresaba la mentira con la verdad. Y ella resistió, dice, ay no, dice, contigo no se puede. Y se puede. Wow. Sí. Entonces dije, wow, gloria Sí. al Señor, porque antes no sabía Amén. cómo hablar la verdad sin ofender. Amén. Entonces la verdad le ofendió y se fue. Ya. Bueno, eso sí va a pasar. Muy bien. Bueno, quiero avanzar en la siguiente, el último, del testimonio de salvación, porque quiero que nosotros tenemos un poco de tiempo para... Hemos hecho esto una vez, entonces vamos a regresar a hacerlo aquí como grupo, de escribir nuestro propio testimonio. Entonces quiero ir brevemente por esto. Entonces nuestra historia de salvación sirve como una herramienta esencial en el evangelismo. Provee una manera para conectar con un incrédulo y también para compartir el evangelio de una manera personal. Hay muchas maneras en que podríamos introducir nuestro testimonio. Mira, no siempre, quizás alguien dice, mira, tú eres una persona gozosa, disciplinada, y puedes decir, no siempre he sido una persona honesta, gozosa, disciplinada, sino y compartir un poco de testimonio. Antes era así, luego conocí a Cristo y esto como me ha cambiado, ¿no? Otra manera, una parte importante de mi historia personal es mi fe en Cristo. Y compartir otra vez, brevemente, ¿no? Yo asisto a la iglesia porque Dios me ha salvado y transformado. Entonces explica, ¿no? Entonces hay muchas maneras en que podemos dar como de una manera breve nuestro testimonio en la vida cotidiana, ¿no? Entonces para explicar tu historia de salvación, divide tu testimonio en 3 partes. Antes de Cristo, tu respuesta a Cristo y después de Cristo, ¿no?
también debes incluir las 4 verdades del Evangelio en tu historia, asegurándote de hacer Cristo el enfoque de toda la historia y no tú. Y esos 2 puntos son muy importantes, porque primero, es esencial que tú incluyes las verdades del Evangelio en tu testimonio. Es muy posible hacerlo, pero hay muchos que comparten nada más como historia. Mira, yo fui esto y llegué a la iglesia un día y me salvé y ya soy persona diferente. Bueno, no has compartido, enseñado las verdades del Evangelio. Entonces debemos ser intencionales en incluir las verdades del Evangelio adentro de nuestro testimonio. Y voy a enseñarles cómo. Entonces, ven ahí, la primera parte, antes de Cristo. Aquí describe tu vida antes de Cristo, sin entrar en detalles. No habla de todos los detalles del pecado increíble y horrible, ¿no? Pero habla de cómo el pecado trajo destrucción a tu vida, cómo tú buscabas el mal. Y ahí, en este punto, podemos brevemente introducir las 2 primeras verdades del Evangelio. Primero, la creación. Como ser humano, aunque como ser humano fui criado para conocer a Dios, yo rebelé contra Él y viví en este pecado, ¿no? Así de rápido, ¿no? Que Dios, mi creador, rebelé contra Él, lo que sea. Y segundo, de rebelión, ahí junto está, ¿no? Estaba en rebelión contra Dios, viviendo en pecado y buscando satisfacción en otras cosas, ¿no? Entonces podemos incluir las 2 primeras verdades. Dios me creó, ¿no? Y luego rebelé junto con todos los seres humanos. Segundo, respuesta a Cristo. Explica cómo escuchaste y creíste en el Evangelio. Y aquí puedes incluir 2 verdades más del Evangelio. La redención. Habla de Cristo en esta parte. No simplemente dice, mira, me arrepentí y fui a la iglesia, pero dice, no, yo aprendí que Cristo, quien es el Hijo de Dios, vivió una vida perfecta, murió en mi lugar y resucitó al 3er día. Y yo confié en eso. Entonces incluye la 3ª verdad, la redención. Y cuarto, incluye tu respuesta. Me arrepentí de mi pecado y confié en Cristo como mi Señor y Salvador, ¿no? Entonces habla de, mira, esto es el paso que yo tomé. Y puede ser mucho más extendido. Puedes ver, mira, yo vi todo este pecado, estaba convencido y dije, yo tengo que arrepentirme de esto, tengo que dejar todo atrás, tengo que vivir una vida diferente, que Dios sea mi Señor ahora. Y luego, al escuchar de Cristo, yo lo reconocí y dije, mira, esto es mi única esperanza para salvación. Entonces, es esencial que incluimos estas verdades en nuestro testimonio. Y tercero, después de Cristo, describe cómo es tu vida ahora que conoces a Cristo. Entonces, debemos describir el cambio que haya pasado en nosotros. Y aquí tengo redención parte 2, ¿no? Porque primero la redención es la obra de Cristo, pero queremos hablar de cómo esa salvación ahora ha impactado nuestras vidas. Entonces, Cristo me ha transformado de esta manera para vivir para Él. Y si estamos usando el primer ejemplo de arriba, mira, Dios me transformó, ahora soy una persona honesta. Yo soy una persona que no miente, ¿no? Yo soy una persona gozosa, yo confío en el Señor en medio de toda la ansiedad de la vida, ¿no? Soy una persona disciplinada, porque ahora sirvo al Señor. Entonces habla de cómo Cristo y busca ser específico de esta manera. No simplemente Dios me transformó, pero ¿cómo ves la obra de Dios en tu vida, no? Entonces, el testimonio debe ser corto, 3 a 5 minutos, y usar palabras entendibles. No, otra vez, queremos persuadir con esto, queremos enseñar. Entonces, no vamos a hacerlo si estamos usando el jerga cristiana, ¿no? Las palabras que nadie entiende afuera de la iglesia. La sangre de Cristo me lavó. Si vas a decirlo, explícalo bien, porque van a estar dónde encontraste la sangre, cómo te lavó, ¿no? Entonces, piensa bien, ¿cuáles son las palabras que vas a usar? Entonces, en la última parte de su hoja, tiene un espacio para escribir su testimonio. Y tienen los 3 partes. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo escuchaste y creíste en el Evangelio de Cristo? Y tercero, ¿cómo es tu vida ahora que conoces a Cristo? Incluye prácticas específicas. Entonces, lo que quiero animarles a hacer es que tomen un momento y escribir
con un poco de detalle cada parte, siendo muy seguros de incluir brevemente las verdades del Evangelio. Y luego cuando van terminando eso, quiero que lo practicas con alguien que está a tu lado. Y quiero que cada persona que esté aquí lo pueda escribir. Si eres un cristiano, sé que hay algunos que están en proceso, que está bien, pero si eres un cristiano que puedes escribir tu testimonio y luego que lo compartes con alguien más. Entonces forma grupos de 2 o máximo 3 y ahí comparte mientras que vayan terminando, ¿no? Entonces vamos a tomar un tiempo ahora para esto. Bueno, hermanos, se acabó nuestro tiempo, pero me anima mucho escuchar a ustedes compartiendo, hablando unos a otros. Quiero animarles que pueden practicar esto en la semana y particularmente que sean muy intencionales en incluir las verdades del Evangelio. Es muy fácil decir toda la historia, pero sí mencionar cuál es el plan de salvación, cómo es que Dios nos salva. Entonces les animo, practican esto. Su tarea para esta semana sería practicar tu testimonio personal de salvación hasta que lo puedes compartirlo sin notas. Después de esto, escribe una versión resumida de tu testimonio, puedes decir en 1 minuto. Entonces mi ánimo sería, tener una versión, 2, 3, 4 oraciones rápido para que puedas compartirlo de manera breve, ¿no? Yo viví en esto, me arrepentí de mis pecados, puse mi fe en Jesús y ahora me ha transformado de esta manera, ¿no? Y por último, en esta semana, ora y busca un incrédulo con quien puedes compartir tu testimonio. Y por último, memoriza el versículo, de los 5 versículos de evangelismo de Efesios 2, 8 a 9. Amén, vamos a orar y ahí terminamos. Señor, te damos gracias por hoy, te damos gracias por la gracia que nos has dado en salvarnos, Señor. Y pedimos que nos ayudes a crecer en ser fiel en evangelizar y que uses nuestros testimonios a ese motivo, Señor. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.